¿Cuántos hermanos jubilosos hay aquí en esta mañana? Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Primeramente, no sé Primeramente quiero agradecer a mis pastores, al pastor Marco y la pastora Lorena, por esta invitación, por este privilegio de poder estar aquí en este lugar, parada aquí en este lugar. Yo unos años atrás no pensaba o no creía, miren que yo soy cristiana desde muy chica, desde muy jovencita, y no pensaba que el Señor me iba a usar de la manera que me está usando en este tiempo. Algunos de los hermanos que están aquí, los pastores y algunos hermanos conocen mi testimonio. Ya lo voy a contar un poquito para que no sea tan largo. Pero en esta mañana quiero dar gracias a Dios. Gracias, amor. Perdón. En esta mañana quiero dar gracias a Dios por este privilegio. ¿Se vuelca? Solo el Señor sabe cómo Él hace las cosas. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Solo el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y unos años atrás, como les decía, yo no pensaba que el Señor iba a usar mi vida de esta manera. Pero el Señor, que conoce los corazones y que Él ve la condición del corazón humano, lo sabía. Por eso quiero agradecerles una vez más, pastores, por este privilegio. Por esta... no sé la palabra. Bueno. Quiero compartir con ustedes en esta mañana en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 13, muchos conocemos esta historia, ¿no? Que es la historia de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Un pueblo que entró con 70 personas a Egipto, que fue la familia de Jacob, el padre de José. Yo creo que todos conocemos la historia de José. Aquel José que fue vendido por sus hermanos. Pero ¿qué pasó? El Señor sabía cómo iba a usar la vida de José. Así como les decía recién, que el Señor conoce el corazón del hombre. Él sabía cómo iba a usar a José en la tierra de Egipto. Y sabemos que fueron 70 personas las que entraron en aquel país, toda la familia de José, de Jacob. Pasaron después 430 años. Y de esas 70 personas que entraron al pueblo, ¿cuántas imaginan ustedes que salieron guiados por Moisés? Guiados por la mano de Dios, ¿no? Usando Moisés. Salieron aproximadamente 3 millones de personas. Imagínense, de 70 a 3 millones. Salieron guiadas por la mano de Moisés. Pero no salieron a la deriva. Dios le había dado específicas instrucciones a Moisés de cómo iban a salir y por dónde iban a ir. No salieron a la deriva, como decir, bueno, yo voy y que sea lo que Dios quiera, como muchas veces decimos. Si leemos en el capítulo 13, en el versículo 17, dice que la instrucción que Dios le había dado a Moisés era esta: que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Dijo Dios, no los voy a llevar por el lugar más fácil. ¿Por qué? Porque cuando venga la prueba, cuando venga la situación por la que ellos van a pasar, ¿qué va a pasar? Van a volver atrás. Cuando nosotros conocemos al Señor,
Hay muchas situaciones y muchas circunstancias por las que pasamos, por las que queremos volver atrás. Yo creo que todos pasamos por ese momento. Yo creo que todos pasamos y decimos, cuando yo estaba en el mundo, estaba mejor. ¿A que sí? Cuando yo estaba en el mundo, cuando no venía a la iglesia, me iban las cosas mejor. Tenía trabajo, tenía dinero, tenía mis alacenas llenas, mi nevera llena. Ahora que estoy en el Señor, son prueba tras prueba tras prueba. No salgo de una y caigo en otra, decimos los argentinos. No salgo de una y caemos en otra. Por eso el Señor aquí le dio esta específica mandato a Moisés y le dijo: no vayas por ahí, no lleves al pueblo por ese lugar, porque cuando vean lo que va a pasar van a querer volver a Egipto, van a querer volver a ser esclavos. Los hizo rodear por el camino del desierto del Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Cuando hicieron todo ese camino y llegaron frente al Mar Rojo, ¿qué pasó? Se tranquilizaron, quedaron quietos. Pero después, a las horas, ¿a quién tenían detrás? A Faraón. Porque dijo Dios: voy a endurecer el corazón de Faraón para que lo siga. Y ellos se encontraron en ese momento detrás a Faraón y delante, ¿qué tenían? El Mar Rojo. Delante tenían esa prueba por la que tenían que pasar. Delante tenían ese camino porque ellos veían que era imposible pasar. ¿Por qué? Porque era un mar. Y allí comenzaron las quejas. Y allí comenzaron a quejarse contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué les dijo el pueblo a Moisés? Nos hubieras dejado en Egipto, donde éramos esclavos, pero teníamos buenas tumbas para ser enterrados, teníamos buena comida, pero ellos se olvidaban de los latigazos que recibían cuando tenían que trabajar. De eso se olvidaban. Nosotros nos olvidamos de cuando estábamos en el mundo, las tristezas y las necesidades que pasábamos. Pero claro, nos acordábamos de que teníamos trabajo, de que teníamos dinero, de que teníamos comida. No nos acordamos de lo que sufríamos en el mundo. Y allí el pueblo comenzó a quejarse. Si vemos en el capítulo 14, vamos a leer algunos versículos salteados. Dice en el versículo 3 que estaban encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado, decía Faraón. El desierto los ha encerrado. Estaban en una encrucijada. No sabían para dónde iban a ir, pero Dios sí lo sabía. Dios conocía tu corazón y mi corazón cuando le conocimos a Él. Él sabía lo que teníamos por delante. Él sabía por lo que teníamos que pasar, por lo que íbamos a tener que pasar. A mí, allá por el año 2021, al principio del año, cuando me diagnosticaron el cáncer, yo siempre había pensado que cáncer era igual a muerte. Con ese pensamiento había crecido. Y siempre decía: Dios, líbrame, 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 líbrame. Pero me tocó. Cuando me diagnosticaron esa enfermedad, yo me encontré con un montón de problemas detrás, con Faraón detrás y con el cáncer por delante. Yo dije: Señor, ¿qué hago? Me vi en una encrucijada. Somos humanos, somos de carne, y la carne es débil. Pero en ese momento el Señor me dijo: tranquila, que esta enfermedad no es para muerte, sino para que mi gloria sea, para que mi nombre sea glorificado. Por eso yo camino en esa palabra. Todavía estoy luchando con esta enfermedad, pero yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Y como yo siempre digo, y si tengo que morir de esto, gloria a Dios, porque esa va a ser su voluntad. Porque el Señor conoce todas las cosas. Entonces, seguimos con el pueblo de Israel.
Dice el versículo 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Aquí el capítulo 14 nos habla de la victoria definitiva de Jehová sobre este enemigo de Israel. No vamos a decir que es el único, ni que fue el primero ni el último, porque después vinieron más. Pero habla en este capítulo sobre la victoria definitiva de este enemigo sobre el pueblo de Israel. Y este capítulo es nuestra vida, porque muchos pasamos por estas situaciones. Ahora, ¿sobre qué enemigos nos da la victoria el Señor? ¿Sobre qué enemigos? A lo mejor tú me dices, yo no tengo enemigos, solo tengo amigos. Pero déjame decirte que todos tenemos enemigos. ¿Qué enemigos? El Señor nos da la victoria definitiva sobre lo que nos ataca, sobre lo que nos desestabiliza. ¿Cuántas cosas y situaciones en nuestras vidas pueden desestabilizarnos? Pueden atacarnos. Nos trae la victoria definitiva sobre lo que nos trae temor. ¿Qué te trae temor? A mí me trajo temor la enfermedad. No te voy a mentir. A mí me trajo temor la enfermedad. Porque como les decía, yo siempre pensé que el cáncer era igual a muerte. Yo no sé cómo he venido hoy en esta mañana a la iglesia. No sé qué temor tienes en tu vida. No sé qué puede desestabilizarte en este momento de tu vida. No sé qué puede estar atacándote en este momento de tu vida. Pero Dios sí lo sabe. Y Él te va a dar la victoria sobre tu enemigo, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Nos da la victoria sobre lo que nos intranquiliza, sobre aquello que nos vence o nos domina. Sobre todos esos enemigos el Señor ya nos ha dado la victoria, porque dice la palabra que somos más que vencedores en aquel que murió por nosotros. Cuando Él murió en la cruz, venció todos tus temores, venció tus enfermedades. A lo mejor tenemos que pasar por pruebas y necesidades. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos cada día más en el Señor. Dice que el Señor les había dado la orden de rodear el camino del desierto del Mar Rojo. ¿Y el pueblo qué hizo? Obedeció. Y en la obediencia está la bendición. Amén. Amén. Muchas veces decimos o pensamos, le decimos a Dios, Señor, ¿por qué me has traído por este camino? Señor, ¿por qué me has dado esto? Con lo que yo tengo que vivir. Señor, ¿por qué me permites atravesar por esta prueba? Es lo primero que hacemos, como hizo el pueblo de Israel con Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué nos has traído? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Pero el Señor permite el proceso en nuestras vidas para que Él sea glorificado. Como les decía recién, Él ve más allá de nuestros ojos. Y Él conoce nuestra condición y nuestro corazón. Ahora todos nosotros como personas pasamos por estas situaciones, pero como iglesia también pasamos por estas situaciones. Eran 3 millones de personas. ¿Ustedes se pueden imaginar el peso de 3 millones de personas sobre los hombros de Moisés? Ustedes se pueden imaginar cómo Moisés se sentía cuando el pueblo murmuraba y cuando el pueblo se quejaba contra Dios y contra él. Pero él no se desanimaba, sino que presentaba todas las situaciones delante de Dios. Nosotros en este tiempo tenemos a nuestro Moisés que nos guía como pueblo. Nuestro pastor en nuestra iglesia son nuestros Moisés, que el Señor ha puesto en este tiempo para guiar al pueblo. Amén. Ustedes se pueden imaginar cómo este
Moisés se puede sentir cuando la iglesia murmura, o cuando la iglesia critica, o cuando la iglesia se queja. Por eso, mis hermanos, seamos sabios y apoyemos, vayamos codo a codo con nuestros pastores, porque en ellos está la responsabilidad de guiar al pueblo. El Señor va a pedir cuenta a Él por la vida de ustedes. Por eso trabajemos con ellos, apoyémoslo como pastores. Ellos están guiando al pueblo. Todo esto nos ha dominado, estos temores y estas situaciones nos han dominado por siglos. Pero Dios nos dará la victoria. En este tiempo de superación no debemos quedarnos quietos. Si leemos en el versículo, vamos a leer un versículo más adelante. En el mismo capítulo 14, en el versículo 13 dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por todos nosotros y nosotros debemos estar tranquilos. Y sepamos que estos egipcios, estos temores que nos atacan, los que hoy tenemos, nunca más los veremos, porque Dios va a pelear por nosotros. Entonces, en el versículo 15 dice así: Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? Solo tienes que marchar. ¿Qué pasó cuando Moisés alzó su vara? El mar se separó. Y todo el pueblo de Israel pasó por entre medio del mar en seco. ¿Ellos creían en ese milagro? ¿Ellos sabían que iba a ocurrir ese milagro? Yo creo que no. Ni Moisés lo sabía. Pero Dios les había dicho que Él pelearía por ellos. Y cruzaron con paredes de mar de un lado, del otro, cruzaron un camino más o menos de 10 horas. Pasó todo el pueblo de Israel por el medio del mar en seco. Te animo, mi hermano, a que no te quedes quieto, no te estanques en el lugar que estás. Muchas veces el Señor permite situaciones en nuestras vidas para que nos pongamos en movimiento, para que nos pongamos en marcha. Muchas veces el Señor permite la enfermedad, permite la falta de trabajo, para que confiemos más en Él. Permite muchas situaciones en nuestra vida para que confiemos en Él y saber que Él es el que va a hacer el milagro. Porque muchas veces con nuestras fuerzas no podemos. Por eso el Señor nos tiene que dar algo más, que no podemos solucionar por nosotros mismos, que no podemos solucionar nosotros con nuestras fuerzas. Y confiar en Él. Por eso les decía al principio, yo no pensaba hace años que el Señor iba a usar mi vida de esta forma, de esta manera. Yo no era una mujer de predicar adelante. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. Porque no me gustaba. Y siempre me decían: tienes que predicar, tienes que predicar, tienes que predicar. No, me gusta, no estoy hecha para esto, decía yo. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer conmigo. Por eso, mis hermanos, en esta mañana yo les animo: no se queden quietos, avancen, caminen, crucen su mar rojo. Crucen como iglesia el mar rojo que tienen delante. Sabemos que Faraón puede perseguirnos, pero no puede cruzar el mar rojo.
Él puede perseguirte, pero no va a cruzar el Mar Rojo, porque el milagro lo va a hacer Dios para tu vida, para que tú puedas cruzar el mar. Pídele fuerzas si no las tienes. Pídele fe si no la tienes. La palabra de Dios dice que si lo que necesitemos, que se lo pidamos al Padre, que Él nos lo va a dar. Pero que le pidamos creyendo. Creyendo. Por eso en esta mañana no nos estanquemos. El agua estancada, ¿a qué huele? Huele feo, ¿no? Pero el agua que corre, el agua que avanza, el agua que fluye, es un agua limpia, un agua clara, un agua que ni siquiera olor tiene, porque el agua no tiene olor ni sabor. Muévete, mi hermano, no te estanques. Apoya y camina al lado de tu pastor, de tus pastores. Camina a su lado y cruza el Mar Rojo que tiene por delante. Y el Señor que ve más allá, como les decía, va a hacer el milagro. Les dejo un último informe. Muchas personas no creen que esto haya pasado, que es simplemente un mito, una leyenda, aquel que no cree en la palabra de Dios. Pero la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, en estos últimos años, ha hecho un gran descubrimiento en el fondo del Mar Rojo. ¿Con qué se ha encontrado? Dice que se han recuperado más de 400 esqueletos diferentes. Se han recuperado cientos de armas y piezas de armaduras. También los restos de algunos carros. Y calculan que más de 5.000 cuerpos podrían estar dispersos en un área de más de 200 metros cuadrados. Lo cual significa que un gran ejército pereció en ese sitio. La ciencia lo confirma. Dios hizo el milagro. Amén. Y ese faraón que el pueblo de Israel tenía detrás, no lo vieron nunca más. Cuando cruzaron el pueblo, ahí comenzó su gran caminata. Cuando cruzaron el mar, comenzaron su gran caminata. Por eso les decía recién, así como el pueblo de Israel caminó y cruzó el desierto, guiados por la mano de Moisés, si bien se quejaban, si bien murmuraban a sus espaldas, caminaron hacia la tierra prometida. Nosotros vamos de camino hacia nuestra tierra prometida. Por eso caminemos al lado de nuestros pastores. Es mi mensaje de hoy. ¿Por qué clamas a mí? Avanza. Avanza. Y cuando des tu primer paso de fe, ahí el Señor va a abrir el mar delante de tus pies. Confía, pueblo. Confía, iglesia, que así será. Amén. Ponte de pie, vamos a orar en esta mañana.